La semana pasada comenzamos con el tema de la adoración y vimos una parte importante donde el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana, en Juan 4, 21 al 24, le dice a la mujer samaritana, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán. Vean, Dios está buscando adoradores verdaderos. Dios tiene mucha adoración. Hay mucha adoración en el mundo. Sin embargo, mucha de esa adoración es vacía. Dios está buscando es verdaderos adoradores. Y ese es el punto de esto. Nosotros fuimos llamados a tener una vida de adoración para Dios. Adoración es, les expliqué que es la palabra de postrarse. En el Antiguo Testamento, cuando veían una persona de alta relevancia, las personas se postraban ante ellos en señal de reverencia, ¿verdad? Por lo que representaba esa persona. Nosotros nos postramos ante Dios cuando nosotros doblamos rodillas ante Él y reconocemos que Él, su palabra y todo están por sobre nuestra voluntad. Cuando nosotros doblegamos nuestra voluntad para hacer la de Dios es cuando nosotros nos prostramos ante Él. Ese es el verdadero adorador, el que agarra su vida y la sujeta a la voluntad de Dios. Mayor ejemplo que ese no lo puede dar sino el Señor Jesucristo, cuando estaba a punto de ser apresado para luego ser crucificado. Él se fue al monte y le oró a Dios y le dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él le estaba pidiendo, Señor, ¿no hay otra forma de salvar a esos cumaneses? No hay otra forma. Tengo que morir. No hay otra forma, de verdad. Y Dios le dijo, no. Esa es la única forma. Y sin embargo, dijo que se haga tu voluntad. Entonces Él sujetó su voluntad a la de Dios y nosotros debemos aprender a adorar de esa manera. Porque la adoración no es un asunto de pararnos a cantar. Porque se ha perdido, se ha tergiversado eso y hablamos del servicio de adoración el domingo. Entonces pensamos que adorar a Dios es venir un par de horas, sentarme a escuchar un sermón o una prédica y cantar unas alabanzas y ya adoré a Dios. Eso no es adoración, es parte de la adoración, forma parte del adorar. Y sin embargo, el mero hecho de hacer el acto no es adoración verdadera, ¿no? La adoración verdadera es la que nace de un corazón postrado a Dios, rendido a Él, entregado a Él, corazón que no es rebelde a su palabra y a su diseño de vida para nosotros. Y eso es lo que Dios está buscando, verdaderos adoradores. Dios le hastía la falsa adoración. Y todo eso lo vamos a ver hoy. Y debería ser para ustedes un punto de ustedes sentarse a hablar con Dios y comenzar a tener una vida de adoración conforme a lo que Dios busca. Verdaderos adoradores. Entonces dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Le hablé la semana pasada que nosotros, gracias a la administración de la gracia, Dios nos ha dado las primicias del Espíritu Santo prometido, con el cual nosotros hoy podemos adorar a Dios desde la fuerza que nos da el Espíritu, no desde la carne. Cuando tú permites, cuando tú haces lo que dice Gálatas, y caminen, es que dice, no recuerdo bien, sé que dice, y caminar en el Espíritu, no sucumbiréis a los deseos de la carne. Entonces, algo así, no sé, no recuerdo bien. Entonces, cuando tú permites que el Espíritu, esa nueva naturaleza que Dios puso en ti, esa nueva vestidura sacerdotal que Dios puso en ti conforme a la imagen de Cristo, entonces
te permite adorar realmente lo que Dios busca. Te ayuda a ser un verdadero adorador. Porque adorar desde la carne, o sea, hacer el acto sin el corazón correcto y la fuerza correcta, es mera actividad. ¿Me expliqué? Y dice, ¿no? Y el Padre, al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Eso es lo que Dios busca, que le adoren ese tipo de adoradores, porque hay como todo, hay de todo. Siempre pongo este ejemplo, el de un cuchillo. El cuchillo en sí no es bueno ni malo, pero usted puede usar el cuchillo para prepararle una comida y bendecir a su familia, como usted puede usar un cuchillo para robar y hacer daño a otra persona. Igualmente, nosotros podemos hacer los servicios a Dios o hacer cosas por Dios desde un corazón verdadero y puro, desde el Espíritu, para bendecir a las personas, porque el servicio a la persona, como también lo podemos hacer por ego propio, por interés, por etcétera, etcétera, diciendo que es para Dios, pero detrás en el corazón hay cosas ocultas. Ese tipo de adoración a Dios no le agrada. ¿Ok? Continúo. Dios es espíritu y los que le adoran deben. No es una opción, es un deber. Yo sé que nosotros vivimos hoy en una sociedad, la corriente de este mundo hoy es una sociedad que no quiere responsabilidad, no quiere que le digan nada, quiere vivir feliz porque él nació para ser feliz, cuando la verdadera felicidad está, mientras más comprometido tú seas, más feliz eres. ¿Ok? Ese es otro tema otro día, pero el compromiso, la responsabilidad te trae felicidad. Cuando tú eres responsable en tus cosas, a la larga obtienes un mejor resultado que aquel que es irresponsable porque quiere ser feliz. A la final el sufrimiento lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar. Sigo, entonces es un deber. Es un deber del creyente adorarle en espíritu y en verdad. Vuelvo y lo digo, es un deber. Es como cuando dice lo de las ofrendas. La ofrenda dice, cada uno debe dar según dispuso en su corazón. Es un deber, pero es un deber que la persona decide si lo cumple o no. Porque también obligado no funcionan las cosas. En Dios, obligado no funciona. O amas de verdad y el que te impulsa es el amor por Cristo, o simplemente obligado no sirve porque Dios no le gusta lo obligado. En el versículo ese de la ofrenda dice exactamente, dice, cada uno debe dar conforme dispuso en su corazón. No por obligación, ni por... Mío. No lo puse ahí, no por obligación, ni por otra cosita más. No recuerdo, ni por interés, algo así. Porque Dios ama al que da con alegría. Cuando tú estás dando desde adentro, el corazón, ahí es donde viene. ¿Ok? Es lo mismo, la adoración no puede ser obligada. Te paras ahí y canta. ¿Me entiendes? No se puede, ¿verdad? No hay, ese es el punto. No hay amor allí. No hay amor allí. En lo obligado no hay amor. ¿Ves? Exactamente. Entonces, deben. Usted como cristiano debería buscar adorar a Dios en espíritu y en verdad. Seguimos profundizando en el tema, ¿no? Entonces, quedamos aquí en este versículo. Filipenses 3:3 dice, porque la circuncisión somos nosotros. Nosotros somos la circuncisión. Nosotros pronombre para la iglesia. La iglesia es la verdadera circuncisión, porque la circuncisión que se hacían en la carne, los semitas, era una señal de que pacto con Dios había que cortar con la carne. Pero nosotros no podemos cortar con la carne. Tú no puedes librarte del pecado por ti mismo. Quien te libra del pecado es Cristo, quien te limpia es Cristo.
por medio del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos la verdadera circuncisión, la que por medio del Espíritu, esa que Cristo cortó la carne en nosotros, por medio entonces del Espíritu de Dios en nosotros, adoramos. Ahí la palabra adorar está relacionada a servicio. Entonces, servimos a Dios desde la fuerza que nos da el Espíritu. Porque acuérdense que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, te dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces, tú cuando permites, porque vuelvo y le digo, es usted el que debe tomar la decisión de libre albedrío de amar a Dios o adorarle a Dios realmente. Es usted el que toma la decisión. Dios no te va a obligar. Por eso hay dos versículos en la Biblia que dicen, no apagues el Espíritu Santo que está en ti. No apagues, ese don que Dios te dio, no lo dejes ahí, que ese fuego se apague. Otro versículo dice, no entristezcáis. De nosotros depende mantener el Espíritu Santo en nosotros efervesciente, energizándonos, guiándonos. Y para eso se requiere una vida de disciplina, una vida de oración verdadera, de obediencia a Dios. La verdadera adoración está ligada a la obediencia. Es más, la verdadera adoración está ligada al sacrificio. No nos gusta en esta cultura hablar de ese tema. Sacrificio, sape, eso implica dolor. Pero es que no queremos pagar. Queremos los frutos del sacrificio sin querer sacrificarnos. Eso es un problema de nuestra sociedad hoy, de las corrientes de nuestra sociedad. Vean, lo voy a repetir. Queremos los beneficios del sacrificio sin hacer el sacrificio. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Queremos todo fácil. ¿Me entiendes? Y eso no funciona así. Lamentablemente la vida no fue diseñada así. El aprendizaje real está en el proceso. Y después del proceso entonces das el fruto. Y el fruto que no te vas a arrepentir. Entonces la verdadera adoración está ligada a obediencia. Es más, es fe verdadera. Es fe poderosa, porque la fe es obediencia. La gente a veces ha interpretado la fe como un asunto de solo saber, ¿no? Porque como dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dice que la fe viene por lo que escucha. Pero no te dice que eso es la fe. La fe viene, tú escuchaste y entonces actúas en fe. Es en la obediencia a lo que escuchas donde estás actuando con fe. Fe verdadera en lo que Dios está diciendo. ¿Ok? Fe verdadera en lo que Dios está diciendo. Eso es en todo en la adoración. Entonces la adoración no es un asunto de servicio de adoración. Venir el domingo y pensar que yo sentarme 2 horas en un sitio de reunión y cantar con mis hermanos y escuchar una prédica, ya adoré a Dios y cumplí con Él. Eso es un engaño del enemigo. ¿Ok? Eso es un engaño del enemigo. La adoración verdadera es un estilo de vida postrado a Dios, humillado a Dios, arrodillado a Dios, todos los días poniendo a Dios primero en nuestras vidas. Te estoy diciendo con esto que dejes de vivir, porque la gente piensa que lo que nosotros llamamos vida, se va a perder. No, más bien vas a disfrutar mejor lo que Dios hizo. ¿Me doy a entender? Pero es en todo Dios primero. Dios primero. Te paras en la mañana, oración, Dios primero, buscando la guía de Dios, buscando la bendición de Dios, dando gracias a Dios y así un montón de cosas. ¿Ok? Entonces, lo que por medio del Espíritu adoramos, o sea, servimos a Dios a través del poder que nos da el Espíritu Santo. Le servimos a Él, porque para eso fuimos llamados. ¿No dice que usted fuiste salvo por gracia, no por obra, para que nadie se jacte, creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios dispuso de antemano? Les repito, usted fue hecho nuevo en Cristo para hacer las buenas obras que Dios dispuso de antemano. Las buenas obras de Dios, no lo que tú consideras buenas obras,
las buenas obras que Él dispuso de antemano. Para eso fuiste hecho nuevo en Cristo. Y Él dice que Él pone en ti el querer como el hacer para que se haga su voluntad. No es ahora Dios haciendo mío, la gente tiende a ver a Dios como un comodín para que Él me ayude en mi voluntad. O sea, Dios está para colaborar conmigo. Pero yo para el lado de Él no veo ni de reojo. Me doy a entender, nos han enseñado incluso a ir en oración a Dios solo a pedirle. Dios, pero ninguno, te aseguro, le han enseñado desde un principio, Señor, ¿qué quieres que haga por ti? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuál es mi posición en el cuerpo de Cristo? ¿Para qué me salvaste? ¿Qué puedo hacer? Así que Yo siempre les he dicho, no hay duda de que Cristo te ama. La pregunta de Jesús es, ¿cuánto amo yo a Cristo? Y el amor a Cristo se mide en estas cosas. ¿Me expliqué? Entonces sigo aquí, ¿no? Nos enorgullecemos, nos gloriamos, nos jactamos de nuestra unión con Cristo, porque es en Él donde tenemos todas estas cosas, ¿no? Y no ponemos nuestra confianza en los esfuerzos humanos. No ponemos nuestra confianza en la carne, sino en el Espíritu. Confiamos en lo que ahora somos en Cristo y no lo que somos en la carne. ¿Ok? Es decir, ya no ponemos nuestra confianza en nuestro estatus social, en nuestra posición económica, en la raza que nací, en cualquier cosa, pues todas las divisiones que hay en la sociedad, ¿no? En el sistema político, lo que es, los contactos. Ya tu confianza no está en esas cosas de la carne. Tu confianza ahora está en lo que eres en Cristo. ¿Y cuánto has desarrollado en lo que eres en Cristo? ¿Cuánto de Cristo en ti se ha desarrollado? En eso es lo que pones tú tu confianza. Y obviamente en lo que tienes por gracia de Cristo, que nadie te lo puede quitar. En eso es que te glorías. Te jactas en lo que Cristo hizo por ti y ahora eres. Eso es lo que debería ser motivo de orgullo para todos. Esa nueva vestimenta en Cristo Jesús. ¿Me expliqué? Sigo entonces. Entonces vean, la palabra esa de adoramos, que está ligada a servicio, es rendir homenaje, rendir servicio, culto, dar culto, por eso se llama adoración, ¿ves? Hacer las cosas que se hacen en un culto son parte de la adoración. Tributar, o sea, entonces se refiere a dar un servicio espiritual reverente de todo corazón. O sea, lo que hacemos para Dios lo hacemos de todo corazón, verdadero, desde la fuerza que Dios nos da, ¿ok? Desde allí. Porque actos de adoración hay muchos, verdaderos pocos. ¿Me entienden? Adoradores muchos, verdaderos pocos. Y vean esto, ¿no? El Señor Jesucristo lo planteó muy bien en una cita de Isaías, donde dice, en Mateo 15:7 dice, versículo 9, Biblia de las Américas, dice, hipócritas. ¿Sabes lo que es un hipócrita, no? Uno que aparenta una cosa, pero en el fondo no es nada de eso. Hay muy buenos ejemplos en nuestra sociedad. Si te vas a la política, bingo. Ok. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra. Dios para allá, Dios para acá, Dios para allá. Pero su corazón, por eso le dije que la adoración es un asunto del corazón, de cuánto nos postramos ante Dios realmente, cuánto obedecemos, cuánto caminamos en fe, cuánto sacrificamos nuestra voluntad para hacer su voluntad. Es decir, cuánto de que carga tu cruz y sígueme estamos dispuestos a hacer. Esa es la adoración verdadera. La oración verdadera no son 2 horas un domingo, levantando la mano con mis hermanos, saludándonos, y ya me fui, ya cumplí con Dios. Eso no es adoración. ¿Me doy a entender? ¿Es parte de lo que Dios manda hacer? Sí. Y sin embargo, si lo haces lejos del corazón de lo que Dios pidió, no sirve. Ojo, y lo que le estoy diciendo no es nuevo. Pablo en Corintios 13 deja claro y dice que tú puedes entregar tu cuerpo para ser quemado por algunas personas, puedes vender todas tus propiedades y entregarlas a los pobres, puedes saber todo el conocimiento, puedes
Todo eso, si no tienes amor, de nada sirve. Lo mismo digo, si las cosas que tú haces por Dios no están postradas ante Él realmente, no está tu corazón postrado ante Él, buscándolo a Él realmente, entonces no sirve de nada. Vean lo que dice el Señor Jesucristo aquí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Más en vano me rinden culto. No es que no lo hacían, lo hacían. Iban al templo, tenían vestimentas, habían grupos musicales, había todo eso. Había fiestas programadas al año, había sacrificios, había el pan de la presencia, había todo eso. Sin embargo, el Señor Isaías dijo que era vano lo que estaban haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su corazón en lo que estaban haciendo no estaba dirigido hacia los asuntos de Dios, sino más bien en intereses mundanos. Por eso que dice, enseñando como doctrina preceptos de hombre. Otra traducción dice, la NBI dice, su veneración, es decir, su adoración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. No era algo que lo hacían porque realmente amaban a Dios. Realmente querían conectar con Él. Todo de Dios por todo de mí, por todo mí. O sea, Dios da todo de Él, pero también pide todo de ti. ¿Ok? En la relación, ¿no? Él te salvó y dio a su Hijo, porque nosotros no íbamos a poder. Pero en esa relación con Él íntima, Dios espera un todo por todo. ¿Me expliqué? Esa es otra de las palabras que les dije, la tercera palabra que traduce adoración, que es sebomai, que es expresar gestos, ritos, ceremonias, lealtad o devoción a una deidad, que es parte de la adoración, pero no la estaban haciendo con el corazón correcto, por lo cual no eran adoradores verdaderos. Utilizaron más el sistema de Dios para hacer un sistema religioso donde oprimían más a la gente y se beneficiaban de la gente que un sistema donde ayudaban a la gente a conseguir o a conocer a Dios. ¿Me expliqué? Continúo. Vean lo que dice Salmo, para que ustedes vean que sigue el concepto del corazón duro está ligado a la adoración. Vean lo que dice el Salmo 95:8, el rey David dice, venid, adorémonos y postrémonos, ¿verdad? Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y la oveja de su mano. Si oís hoy su voz, vean, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como lo hicieron en Merí. Pone un ejemplo de corazones duros del pueblo de Israel. Entonces, si tú oyes su voz, no endurezcas tu corazón hacia lo que Dios dice. Oiga, ¿qué quiere decir? No pongas duro tu corazón hacia Dios. Voy a poner un ejemplo para que entiendan. Suponte que tú leíste en la Biblia y dice la voz de Dios en la palabra, que es su palabra, te dice, orad sin cesar. ¿Verdad? Orad sin cesar. Y usted entonces no se preocupa en tener una vida de oración verdadera con Dios. Incluso oras y lo haces como rendían culto, por mera tradición. Bueno, Dios, gracias por este día, bendiga a mis hermanos por esto, pero no hay en esa oración ese meterte con Él. Dios, Padre, me estoy aquí, Señor, porque Dios ama ese corazón postrado. ¿Me doy a entender? Esa es una forma. Oíste su voz y sigues duro a Él. Por lo menos Dios te dice, te he encargado del ministerio de la reconciliación y ni te preocupas por ganar una persona. Y menos aún de ir a ser discípulo, menos aún de discipularlo, porque para discipular a otro tienes tú que ser discípulo primero, y ser un discípulo es uno que obedece a Dios. Entonces, cuando tú no te preocupas por esos mandatos claros y reales, ahí no puede decir nadie que eso es un mandato torcido, esos son mandatos claros y reales, y no lo cumples,
es porque estás duro hacia lo que Dios está pidiendo de ti. Es más, velo de esta forma. No te preocupa agradar a Dios, que hizo todo para salvarte. No te estás preocupando para agradarlo. Nosotros debemos esforzarnos por agradar a Dios. Es más, te dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si tú no estás viviendo por fe en su palabra, muy difícil que tu vida agrade a Dios. No, ojo, aclaro esto, no es que ahora tú le desagradas a Dios y no te ama. Obviamente si nos amó cuando éramos pecadores, te ama hoy porque eres su hijo. Pero como todo padre espera de su hijo, un caminar conforme a lo que hoy representas que Él te hizo. Tú hoy representas a Dios. Tú eres hijo de luz. Tú fuiste hecho para ser un luminar, ¿no? Dice, somos luminares que mantenemos la palabra en alto. Tú fuiste hecho para mostrarle a los demás que hay otra forma, que hay una cosa, hay algo, una vida mejor que la que el mundo ha ofrecido, con más llenura y esperanza, etcétera, etcétera, y mejores frutos y beneficios. ¿Me doy a entender? Me explico, ¿no? Entonces, esas son las formas en que tú te endureces a Dios. Cuando la palabra dice escudriñar la escritura porque ahí tener palabras de vida eterna, etcétera, etcétera, ni te preocupas en leer y ni siquiera estábamos hablando de estudiar, ni siquiera leen. Porque la cultura de hoy no quiere estudiar. Qué fastidio, se los digo de verdad. Hay gente a mí que me ha venido a preguntar por el libro de Apocalipsis, uno de los libros más complicados de la Biblia, y quiere que se los explique en un minuto, así, un video de TikTok. Pues. O sea, no va a suceder. Una vez tuve una discusión con un hermano normal, ¿no? Y él me dice, yo le digo, hermano, pero ahorita me hizo una pregunta de un tema de la Biblia, y yo le doy una guía, o le pasé una guía. Ahora, Daniel, pero dime de una vez, a mí no me gusta leer. Yo le digo, hermano, lo siento, Dios te dejó, fue un libro, ¿viste? Dios no dejó un video de TikTok, dejó un libro, te tiene que gustar leer. No hay otra. Te dejó un libro como regalo. Te tiene que gustar leerlo. ¿Me expliqué? Porque usted puede ver muchos videos de TikTok, de YouTube, pero eso es lo que Dios le está mostrando a esa persona. Créame que usted se va a la Biblia, usted lee y Dios tendrá cosas que tratar contigo. Cuando tú oras con Dios, Él va a tratar cosas contigo. Cuando lo haces de corazón, cuando lo haces por mero ritualismo, nos volvemos vanos. Es una adoración que a Dios no le agrada. ¿Ok? ¿Me expliqué? Y en esto hay altos y bajos y todo, y usted tiene que trabajar todas esas veces en su vida todo esto. Me doy a entender, ¿no? Ojo, mis hermanos, vean, yo sé que la corriente de las iglesias de hoy tienden a usar los domingos como un asunto para motivar al creyente. Y es pura palabras de victoria, eres empoderado, y palabras que te hinchan el orgullo, pero no te ayudan. Pero a la gente le encanta eso, a la gente le encanta que le digan que Jesucristo y ellos, pues. Sin embargo, la Biblia enseña, en Proverbios, en Eclesiastés, enseña que es mejor la reprensión de los sabios que la fiesta de los necios. Así lo dice, lo puedes buscar. Y la palabra de Dios es mucho corrección porque nosotros no nos gusta la corrección. Quisiéramos que la palabra se adaptara a nosotros, no nosotros adaptarnos a ella. ¿Ok? Eso es un gran detalle. Y por eso habla de no endurezcas tu corazón cuando oigas su voz. ¿Usted sabe un punto álgido de endurecer a Dios? Por ejemplo, ya le dije de la oración, le dije de la escritura, le dije del servicio, del discipulado. Le voy a lanzar una que les duele a todo el mundo. Cuando dice cada uno debe dar, buscan las 10.000 excusas. Es más, hay gente que te pregunta si el diezmo aplica hoy, no para saber cuál es lo correcto hoy, sino para ver si puede dar menos. ¿Me entienden lo que les quiero decir, no? Y ese es el corazón de muchas personas. Usted quiere, aunque usted no lo crea, así como tu vida de oración, porque es un todo, tu finanza, tu fuerza, tu entrega, todo mide
tu amor por Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, si tú oyes eso y buscas las mil cosas para no hacerlo, es cuando uno endurece el corazón por Dios. Ponemos mil y un peros para tener la excusa, como que el día de mañana, usted cuando llegue el Señor Jesucristo, usted se va para adelante del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo te va a hacer preguntas, obviamente, de qué hiciste con lo que Él te dio. ¿Qué hiciste con lo que Él te dio? ¿O qué hiciste con lo que Él te pidió? Quisiera. ¿Y usted cree que nosotros le vamos a poder venir con las charlas que nos caemos a veces nosotros mismos? Usted le va a poder decir, no señor, lo que pasa es que yo no fui a visitar a la señora que me dijo que la fuera a visitar, que necesitaba que oraran por ella y le hablaran la palabra en su casa, porque se puso una nube por allá y iba a llover. Y... ¿Qué te va a decir él? Ah, qué mantequilla. Ojo, y tú tenías carro, ellos iban a pie. ¿Qué le vas a decir? Dígame usted, ¿qué le va a decir? Son cosas, ¿ah? Ajá, y tenían sandalias de cuero, así, que tú pisabas como ajá, era para no cortarte, pero no era un zapato de esto de ahora, Nike, tal, con goma espumante de aire reforzada con amortiguadores y todo. O sea, me doy a entender, ¿no? Ok, ajá, entonces, no endurezcáis su corazón. Cuando tú oigas su voz, si usted le está leyendo la Biblia, usted, Dios mío, aquí estoy, ojo, una cosa que les enseñé a mis hijos estos días, nos encanta leer la Biblia y siempre, esto es Oscar, Natalí, Sabrina, mire, qué barbaridad. Mira, aquí está Patricia Clarita, pues. Ajá, vemos los versículos en todito, pero ese versículo para acá no ve nunca. Pues. Nosotros cumplimos todo. Pues. O sea, debemos tatuarnos aquí la palabra. Lea la palabra y vea si estoy yo aquí haciendo esto, estoy raspado. Entonces ahí estás oyendo la voz de Dios, no te endurezcas. Entonces usted tiene que preguntar, Dios mío, ¿cómo aplico yo esto en mi vida? Y comience por cosas muy simples. No quiera, a veces ponemos también como objetivo pomposo para no hacer nada. Comience por algo simple. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, orar sin cesar. No tengo vida de oración. Bueno, esta es Patricia. Y ahí saltamos el versículo, ya le echamos el versículo a Patricia, pero nosotros saltamos, ¿me entiendes? Pero yo no estoy orando como es. Hágase un plan. Dice, bueno, yo de verdad no cumplo, voy a comenzar orando. Por ejemplo, cuando me levante, usted se la compromete. Y te tienes que comprometer con Dios, porque si no, no. Y ahí es donde viene la responsabilidad. Si no, no vas a echar nunca para adelante. Te comprometes. Dice, Dios mío, yo me voy a orar 15 minutos cuando me levante. 15 minutos en la tarde y 15 minutos antes de dormir. Son 45 minutos. Y también me comprometo a orar por cada comida. Hasta por un vaso de agua que me tome te voy a dar gracias. Usted comienza así. Después usted empieza a subir. Bueno, ya no son 15, voy a subir a 20. Y cuando usted ya está orando en varias etapas del día, usted ya está orando una hora. Me doy a entender, ¿no? No, porque a veces te es difícil orar, voy a tener las 3 horas para orar, ya esas son metas muy complicadas para alguien que no comience de pasito. Después llegará el momento que 3 horas se te va el tiempo y ni, Dios mío, esas fueron las 3 horas. ¿Me doy a entender? Comience siempre de a poquito. Lo mismo con el servicio, lo mismo con vaya al Ministerio de Reconciliación, vaya y haga discípulos. Lo mismo. No comience, toda esta comunidad la voy a testificar mañana. No, eso no es mentira. Vaya y comience a sentir, Dios, ¿quién quiere tú que le hable? Y esté pendiente cuando aparezca alguien por ahí, este es el que Dios me mandó. Y enfóquese. Y así comienza. ¿Me entiende? Y lo mismo con las ofrendas, y lo mismo con todo. Hasta que usted no se siente, hasta que usted deje de ver la Biblia al hermano y comience a verse usted, entonces allí, y cuando usted se vea, usted no endurezca el corazón a lo que Dios te está mandando, sino más bien tú dices, bueno, Dios mío, dice que la bendición es para el que practica. ¿Verdad? Santiago dice que no nos engañemos a nosotros mismos. Porque el que lee o el que entiende la palabra y no la aplica se engaña a sí mismo, ¿verdad? Entonces eres un cristiano falso, un hipócrita. El cristiano que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace es un hipócrita. Entonces, para no caer en esa condición de que el Señor Jesucristo nos llama hipócrita, entonces uno tiene que decir, Dios mío, ¿cómo yo aplico esto?
Y comience usted. Deje de ver cuando lea la Biblia al hermano. El hermano tiene sus problemas y usted tiene los suyos. Para eso está el versículo que el Señor Jesucristo dijo. Vemos, el Señor Jesucristo dijo un versículo y se lo cambiaron, pero él realmente dijo, mono no se ve su rabo. ¿No fue que dijo? Y le dijeron, no, Señor, no podemos escribir eso. ¿Y cómo? Bueno, entonces ponga ahí, deja de ver la paja en el ojo del ojo ajeno y enfócate en la viga. Ajá, porque siempre vemos, pero nosotros estamos bien, la maravilla. Si todos fueran como yo, no hubiera problema en esa iglesia. ¿Sí es verdad, verdad? Ajá. Entonces, deje, cuando usted lee la Biblia, fulanito, no, olvídese de fulanito, te. Ajá. Sigo entonces. ¿Puedo pasar el versículo? Yo puedo pasar aquí 2 horas con esto. Hay ejemplos que te mueren. ¿Ah? Sigo. Ajá. Por lo menos, mire, hay versículos de versículos. Esto endurece el corazón. Pasa por alto la ofensa. Y hay gente que se queda en la ofensa y dice que el que se queda en la ofensa divide aún los mejores amigos. Causa división. Y la palabra es duro con los que causan división. Los manda a sacar, porque traer división es sembrar esto que está aquí, ¿no? Veneno y ajenjo. Es sembrar división. Pero hay gente que se queda en la ofensa, se queda porque el ego es más grande que el perdón. Me doy a entender, ¿no? Como así nos cuidamos, la Biblia te manda de cuidar de no ofender, el Señor también sabe que eso va a ser imposible. Y siempre, así como ofendemos, nos ofenden. Entonces el Señor dice, sé maduro y aprende a cosas atiradas para un lado y sigue para adelante. No te quedes cargando cosas, no cargues con el muerto, pues. Y vérate eso. Es más, un versículo que me ayudó mucho a mí, te los voy a dar un consejito gratis. Mira, un versículo que me ayudó mucho a mí, porque hubo un momento en mi vida que a mí me afectaba mucho a veces los comentarios. Y hubo un versículo que dice, no prestes atención a lo que la gente dice de ti, porque tú bien sabes que tú también has hablado otras tantas veces. Entonces, no te pongas tan, hablaron mal de mí, te estás muriendo, como que tú nunca lo hubieras hecho. El pecado habita en todito. Entonces, haz el reclamo que tengas que hacer, deja claro lo que tengas que dejar y pasa esa página y sigue adelante. ¿Ok? Otro versículo que te va a ayudar mucho también. Nosotros a veces somos muy como Pedro. El Señor Jesucristo se le apareció a Pedro después de la crucifixión y Pedro obviamente estaba compungido porque lo negó y el Señor Jesucristo vino a restaurarlo, porque él seguía amando a Cristo, pero ya no tengo la fuerza para hacer aquello que sé que tengo que hacer por el Señor por la caída que tuve. Y el Señor vino a restaurarlo. Y Pedro, me ama, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, me ama, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas y tal y todo eso. En eso van caminando y dice que va también el discípulo amado, se supone que es Juan. Y Pedro ve que le están diciendo, taca, y tú esto, y ve, y vas a apacientar mis ovejas, y te encarga de esto, y te encarga de aquello, todo el chaparrón para Pedro. Y Pedro le entra el humanismo. Y ve que a Juan no le dicen nada y todo es conmigo. Y dice, ¿y a este qué, Señor? Y el Señor le dijo, ¿a este qué te importa? Yo estoy hablando contigo, tú haces lo que yo te diga que tienes que hacer, y yo si a él le digo que no haga nada, eso no es problema tuyo. Tú a lo tuyo. Eso es otra cosa que nos pasa mucho en el servicio. Si Dios te mandó a ti a ser discípulo, si Dios te dio el ministerio de, qué sé yo, de cantar, lo que usted quiera, deje de estar viendo que si el otro hizo o no hizo. Cada quien es individual. Dígale al otro, mi hermano, ¿y qué pasó? ¿Y tú no tienes también un llamado de esto? Usted se lo dice, pero si él quiere quedarse en el camino, tú no tienes por qué quedarte en el camino, y menos te vaya a servir de excusa ante el Señor Jesucristo. Bueno, Señor Jesucristo, yo no abrí mi casa y le enseñé a la gente de mi comunidad tu palabra, ni formé discípulos, porque resulta que la señora Mercedes me dio feo. Señor Jesucristo, ¿qué te va a decir? ¿Qué te va a decir el Señor Jesucristo? Dios mío. Esos son 2 tips que les dejo por ahí que ayudan mucho, ¿vieron? A la hora de caminar. A no cargar a dejar de estar viendo a otro y enfocarse en tu llamado. Tú alcanzar aquello por lo cual Cristo te alcanzó. Tú en formarte como un verdadero adorador.
deje de estar viendo a los demás, ayude al otro más bien a que si se cayó se levante, pero no use la caída de otro o la cuestión de otro para usted no hacer lo que debes y puedes hacer. ¿Ok? Porque las iglesias tienen imperfecciones. ¿Usted sabe por qué? Porque está formada por gente imperfecta. Todos nosotros cogíamos, no de una, de las dos. ¿Vieron? Todito, a excepción del pastor, por supuesto. ¿Por qué tú te ríes, Mercedes? Mercedes, por favor, Carle, ¿no? Ah, bueno. Sigo, pues. Ajá, entonces sigo aquí. Vean lo que dice aquí. Deuteronomio 29:18, Biblia de las Américas, dice: no sea que haya entre vosotros, hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor. Se alejó el corazón. Nosotros sabemos cuándo estamos lejos de Dios, ¿yo? Por más excusa que tengamos o más queramos darle la razón a nuestra posición, sabemos cuándo estamos fríos con Dios. Estamos lejos con Dios. Eso lo sabemos todos. Se aleje hoy, cuyo corazón se aleje de hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros, esto es lo que pasa cuando el corazón se aleja del Señor, no sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Es decir, alguien que empiece en el pueblo de Dios, a sembrar divisiones, desánimo, a veces a desanimar a otro, a poner trabas. ¿Usted me entiende? Eso sucede cuando ya el corazón está lejos de lo que Dios busca. ¿Me expliqué? Sigo. Entonces, ¿cuál es el punto de la adoración? Muy simple. Y la fórmula existe desde hace siglos, desde milenios existe la fórmula. Y sigue siendo la misma. No va a cambiar por más que nuestra cultura quiera vivir la vida loca. Dice así, vean. La fórmula sigue siendo la misma para ser un verdadero adorador. Marcos 12:30, nueva versión internacional. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Es decir, amar a Dios. ¿Sabes lo que es el amor? El amor es dar. El amor no es dame. Amor es dar. El que ama, vean, el que ama, da. Y se lo voy a definir, se lo voy a dar clarito, dice: tanto amó Dios al mundo que dio. Y no dio cualquier cosa, dio lo más preciado. Dio a su Hijo. El Señor Jesucristo dice: tanto nos amó Cristo que dio su vida por nosotros siendo pecadores, no porque éramos la joya de la corona. Entonces, el amor se muestra en el dar. Hay una confusión a veces con la gente de hoy, por lo menos: ay, yo amo el helado, o yo amo la galleta, o yo la amo a ella, o yo la amo a él. Pero ese amor, si usted lo entiende, no es el amor que está hablando Dios de darse desinteresadamente, independientemente de. Es un amor de que amo el helado porque me gusta, como sabe. El día que me fastidie, créeme que ya no lo amo tanto. ¿Me doy a entender lo que les quiero decir, no? La amo a ella porque yo con ella me siento así. El día que ella no se sienta así, ¿sabe qué va a pasar con ella? ¿Me expliqué, no? ¿Ah? Lo que le hacen las mujeres a todos los hombres. Después daré una enseñanza aquí para los hombres, porque todo la moda es mujeres. Hay que hablar de los hombres, los maltratados, pobres hombres nosotros. Un aplauso a los hombres. Un aplauso al Señor. Un aplauso a Dios. Ajá. Entonces, ve, Patricia, estás como Mercedes. Se están portando mal hoy. Y Carlet también. Ajá. Entonces, el amor es dar. Vean, cuando usted ama realmente, usted hace aquellas cosas que ayudan a esa relación. ¿Cierto? Y dejas de hacer aquellas cosas
que estorben a la relación. ¿Me ves? Entonces, hago y dejo de hacer por amor a esa persona con la que estoy, ¿ok? Muy simple. Entonces, cuando te dice que ame a Dios, bueno, yo amo a Dios y te dice con todo, no eres parte de ti, es todo tú por todo Él. Dios no acepta, Dios es un Dios celoso, no acepta amor chucuto, ¿ok? No es plato de segunda mesa. O es todo Él por todo de ti. Ama a Dios con todo tu corazón, Dios primero. Dios primero en niveles duros, ¿eh? Con todas tus fuerzas, no con flojera, con toda tu alma y con toda tu mente, o sea, tus pensamientos enfocados en Dios, etcétera, etcétera. De eso se trata. Es más, cuando a usted le pregunten qué es para ti el cristianismo no es un asunto de rito, es una relación con Dios. Es decir, el cristianismo es amar a Dios hasta que nada más importe. Sujeto mi voluntad a su voluntad, cargo mi cruz. Esa es la adoración verdadera. Vean esto. Voy a ampliar este versículo de amar a Dios un poquito más, ¿no? Vean lo que dice Mateo 10, 37 al 40, Biblia de las Américas. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Por eso es que ama a Dios con todo. No hay nada primero que Él. Ni tu mamá ni tu papá. ¿Estoy diciéndote con esto que no los ames? No. La Biblia te manda a honrar a tus padres y a tu madre. Te manda a amar a tus hijos. Pero lo que está diciendo es que la voluntad de ellos no está por encima de la voluntad de Dios. ¿Me doy a entender? Si hay algún padre, madre, hijo que estorbe nuestra relación con Dios, nosotros debemos entonces poner primero a Dios. No, ojo, yo no estoy hablando aquí de despreciar a los padres, a la madre. No, eso no es el punto. El punto es que usted se para firme con Dios. ¿Ok? Firme con Dios. Vean el otro. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Ok? Y esto es interesante porque vean, hay gente que ama a sus hijos más que a Cristo. ¿En qué sentido? No educan al hijo conforme a la palabra de Dios, lo dejan al muchacho. ¿Y sabes qué? Están haciendo un daño a muchachos y están haciendo un daño a ellos. La palabra de Dios que dice que más eduque a sus hijos conforme a lo que Dios enseña. ¿Ok? Porque lo mismo que Dios te manda a ti, el diablo lo sabe. El versículo dice, enseña al niño en su niñez y cuando sea adulto no se apartará del camino. Ahora, así como Dios sabe que si tú le enseñas la palabra desde pequeño, él aunque sea grande va a caminar en ella, el diablo lo sabe y por eso el ataque a los niños hoy. A quererles enseñar pedofilia, a quererles enseñar homosexualismo, transgénero desde los 4 años, ¿oyeron? Por eso es la razón, para que esos niños, cuando lleguen adultos, sean ya eso. Van a hacer eso, porque esto no se trata de libertades, de reconocimiento, se trata de que ellos quieren que la sociedad sea perverso como lo son ellos. Porque los que proponen eso son unos perversos. La Biblia dice que no solo merecen la muerte quienes los practican, sino también quienes los aplauden. ¿Me voy a entender? Ok. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Tomar su cruz es hacer aquello que tengas que hacer para cumplir con la voluntad de Dios. Y vuelvo y repito, la voluntad de Dios no es pesada, es que nosotros no queremos. Es pesada cuando estamos en la carne, nos parece horrible el espíritu, pero cuando tú estás andando en el espíritu, lo de Dios te parece una maravilla. ¿Ok? Porque cuando hablamos de seguir a Cristo, cargue su cruz, por lo menos en nuestra nación, no nos persiguen a muerte por ser cristianos como en otros países. En otros países hay gente que, por lo menos anteayer, hubieron 50 cristianos en el Congo, no recuerdo qué país fue, donde el Estado Islámico
mató a 50 cristianos en una reunión de iglesia a machetazos. ¿Usted sabía que los cristianos son el grupo más perseguido y muerto a nivel mundial? Porque el mundo los odia. O sea, el mundo como tal. ¿Quién gobierna el mundo? Vean, el mundo entero está bajo el control del maligno. Primera es Juan 5:19. El maligno te odia a ti porque tú representas la sabiduría de Dios hecha en ti. Dios hizo de un pecador un santo, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros andamos en Cristo, hacemos retrocederlo a Él. Por tanto, él odia al cristiano. Y el cristiano es el grupo social, por así decirlo, más perseguido y con más muertes al año. Sépalo. Sepa eso, ¿oyó? Sobre todo en países musulmanes y países comunistas. O sea, cuando digo países comunistas me refiero a países donde el Estado es laico. Los estados laicos persiguen al cristianismo porque el cristianismo a la final es la fuerza espiritual que se le opone. No persiguen a más nadie. Vean que siempre la burla es para Cristo. La burla no es para el Islam, ni para Buda, ni nada. La burla es para Cristo. Incluso Francia ya es el país con más ataque a cristianos por año. Ataques, iglesias quemadas, violentadas, ataques a cristianismo. Para que usted sepa, lo que eran antes territorios cristianos, que hoy siguen mostrándolo como países cristianos, no, son cristianos en la teoría, pero en la práctica son países laicos con tendencia al ateísmo y al asunto musulmán. ¿Ok? Porque por muchos siglos se trabajó, los valores cristianos los declararon, malpusieron al cristianismo, borraron, en el laicismo borraron la espiritualidad de las personas. Sin embargo, la espiritualidad nunca se puede eliminar, sino que es suplantada por otra cosa. Entonces estas sociedades eliminaron las instituciones que Dios estableció como la familia, la religión, etcétera, etcétera. Ellos las han eliminado y hay un vacío hoy en la sociedad que usted lo ve y lo respira. Lamentablemente, pero eso es otro tema. Quien no toma su cruz y me sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, o sea, el que viva para sí. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Parece una incongruencia, pero es una verdad. Mientras más tú te postras ante Dios, más vivo te sientes. Pero mientras más te alejas de Dios, no te sientes más vivo. Y en el fondo lo sabemos. Continúo. ¿Qué otro versículo tengo por aquí? Dios mío, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí hoy. Y continuamos la otra semana. No llegué al punto de que quería llegar, pero tienen chance hoy. He hablado mucho. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay chance? Bueno, Romanos 12, 1, 2. Vean lo que dicen. Vean lo que dice. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ¿cuál es la misericordia de Dios contigo? ¿Cuál ha sido la misericordia de Dios contigo? ¿Ah? ¿Qué? Ajá, tú que estabas condenado a morir, ahora tienes vida eterna. ¿Ok? Tú que estabas condenado a morir, ahora tienes vida eterna. No porque eres una maravilla, sino porque Dios te amó y dio lo que más amaba para que tú te pudieras salvar. Entonces, tomando en cuenta la misericordia de Dios, es decir, no te pagó conforme a lo que tú merecían tus actos, porque nuestros actos merecen es muerte. No te está pagando conforme a eso. Les ruego, y este rogar de Pablo no es un rogar de que, bueno, muchachos, vamos a hacerlo. No, hermano, tomando en cuenta lo que Dios hizo, les ruego, párense, dejen ya de perder tiempo. No es un rogar de que, bueno, ustedes ven ahí, ¿oíste? No, es, ya dejen de perder el tiempo, párense firme, no tomes la gracia y la misericordia de Dios en vano, como nada. Préstale atención porque lo que Dios hizo por ti fue inmenso. Entonces le digo, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, estamos hablando de adoración, ¿verdad? Vean lo que es adoración, por eso le dije que la adoración tiene que ver con obediencia, fe, sacrificio. En adoración espiritual, ofrezca su cuerpo
como un sacrificio vivo. Y esto es una contraparte. Pablo está mostrando aquí en el Antiguo Testamento los sacrificios eran animales y morían, ¿no? Aquí tú te vas a sacrificar, pero un sacrificio vivo. Es decir, vas a vivir una vida para Dios. Es decir, vas a cargar la cruz que tengas que cargar para hacer su voluntad. Esa es lo que debería ser la forma de vida de un verdadero adorador. Lo que pasa es que cuando escuchamos la palabra sacrificio, le huimos por la izquierda, por la derecha, por donde sea. Sin embargo, usted debe recordar siempre que la vida en Dios es la verdadera vida. La vida está en lo que Dios hizo y en Dios hay bendición y beneficio. Lo que pasa es que nuestra carne le gusta la vida de la carne. ¿Me doy a entender? Ok, entonces ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Pero cargue su cruz y sígame. Haz lo que tengas que hacer, no endurezcas tu corazón cuando escuches su palabra. Lleva una vida de adoración espiritual correcta, entregado a Dios. ¿Cómo dice? Ve, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Él. O sea, lleva una vida que le agrade a Dios, porque déjeme decirle que debemos agradarle. ¿No dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Bueno, comience a pedirle a Dios que aumente tu fe y empieza a dar pequeños pasos de fe, cosas pequeñas de fe haciendo su voluntad. ¿Verdad? Agradable a Dios. No te amoldes al mundo actual. ¿Cómo es el mundo actual? Relajado, hedonista. Hedonismo es vivir para la búsqueda del placer. Vivo para mí, o sea, todo lo que me haga feliz, que me llene, eso es lo que pero yo viví para otro. Comprometerme, por favor, jamás. ¿Me entiendes? No está en el proceso. Sin embargo, el Señor Jesucristo enseñó que es mejor dar que recibir, siempre. Entonces, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Si nosotros debemos comenzar a trabajar nuestros pensamientos, lo que creemos, adaptarlo a lo que Dios dice y no adaptar lo que la palabra de Dios dice a lo que nosotros creemos. Es nosotros adaptarnos a lo que Dios dice y comenzar a vivir como un sacrificio vivo. Eso es lo que usted es, un sacrificio vivo por Dios, santo, agradable a Él, no vano, vacío, no falso, sino verdadero, un cristiano que vive desde el corazón puro por Él, que se entrega por Él, que hace las cosas por Dios de verdad. ¿Me expliqué? Digo, y así, de esa manera, no hay otra forma de comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. A menos que tú te metas a hacer lo que Dios dice en su palabra, tú nunca vas a comprobar lo bueno y agradable que es vivir la vida que Dios diseñó para el ser humano, que es la verdadera vida. Una cosa es el existir que tenemos, pero la vida, quien diseñó la vida fue Dios y Él sabe lo que es la vida. Y te la recomienda. Entonces, nunca vas a poder comprobar la vida buena y agradable en Dios, al menos que te metas como un sacrificio vivo. ¿Me expliqué? Vuelvo y repito lo que dijimos al comienzo. No esperes como es la gente del mundo. Querer los resultados de Dios, los beneficios agradables y buenos de Dios, sin querer pagar el precio. No funciona así. ¿Ok? Y así está diseñada la vida. Un deportista, para ser el mejor, se disciplina. Un cristiano, para desarrollar el Cristo en sí, debe disciplinarse, a tener una vida de oración con Dios correcta, a estudiar la palabra, a servir a sus hermanos, a hacer tu parte por el cuerpo de Cristo, a ir y a ser discípulo, porque te dieron el ministerio de la reconciliación. Usted tiene que disciplinarse en hacer eso, en ganar personas para Cristo, y no solo ganarle y tirarlas ahí para que otros se encarguen, ganarle y pararla firme, usted enseñarle porque tú creciste, a ofrendar, también colaboras en lo económico para que su palabra avance, y así un montón de cosas. ¿Ok?
Vean esto, hablamos de sacrificio vivo. ¿Usted sabe por qué viene lo de sacrificio vivo? Y con este versículo y el comentario siguiente sí voy a terminar. Nosotros no somos un sacrificio muerto, que no eran agradables a Dios. No dijo el Señor Jesucristo, sacrificios no te agradan, por eso me preparaste un cuerpo. ¿Cierto? Esos sacrificios eran temporales. Dios le agrada es el sacrificio vivo, santo y agradable. Una persona entregada por hacer su voluntad. ¿Sabes por qué? Porque tú ahora no eres una piedra muerta en un templo. Tú eres una piedra viva. Y te explico. Te explico. Primera de Pedro 2, 4, 5, Biblia de las Américas. Y viniendo a él como una piedra viva, ese es Jesucristo, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, pronombre para, también ustedes como piedras vivas. Usted no es un ladrillo muerto en una pared, porque resulta que ahora el templo de Dios, el cuerpo de Cristo es el templo espiritual, el santuario espiritual, donde Dios habita. Y Dios decidió habitar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Dios no habita en templos de piedras muertas, habita en piedras vivas. Y así como ustedes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Edificar es crecer, crezcan como una casa espiritual para un sacerdocio santo. ¿Qué hacen los sacerdotes? Ministran para Dios a la gente. Hacemos el servicio por amor a Dios, pero para la gente. No hacemos el servicio por la gente, o sea, obviamente es para la gente, ¿no? Pero lo hacemos por amor a Él. Porque si lo hacemos por la gente, esperando el reconocimiento de la gente, te vas a decepcionar. ¿Me entiendes? Lo haces por Él y para Él, por ustedes, para la gente, pues. Entonces dice, ser edificado como casa espiritual para un sacerdocio santo. ¿Ustedes sabían que ustedes fueron llamados a ser reales sacerdotes de Dios? Sacerdotes santos. O sea, un sacerdote es el que oficia las cosas de Dios, ¿no? Para ofrecer, ¿qué? Sacrificios espirituales a Dios. ¿Cuáles son los sacrificios que Dios pide de ti, que a Él le agradan? Te postres ante Él y vivas una vida conforme a su palabra. Que lo busques en oración. Que estudies tu palabra para moldar tu vida a lo que la palabra de Dios, que la palabra sea una luz en tu caminar, que enderece tu camino. Dios le agrada cuando dedicas tu tiempo a enseñar a otro a pararse firme por Cristo. Dios le agrada cuando le hablas en lengua, cuando cantas, cuando te reúnes con tus hermanos en armonía, cuando vas y ganas personas para Él, cuando sirves y ayudas a otro a crecer, cuando edificas la iglesia. No cuando siembras veneno y ajenjo y división, no cuando edificas. Fuimos llamados a edificar, no a derribar la iglesia. ¿Me doy a entender? Para ofrecer, ustedes como sacerdotes ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios, agradables a Él, porque Dios está buscando esa adoración verdadera por medio de Jesucristo. Y usted me podrá decir que a lo mejor usted no se siente un sacerdote. ¿Verdad que usted no se siente un sacerdote? ¿Usted se siente un sacerdote capaz de ofrecer sacrificios espirituales? ¿Verdad que en la mayoría no se siente? Yo le voy a explicar. Yo le voy a hacer una comparación de lo que era un sacerdote y usted me va a decir si a usted Dios le hizo eso a usted. Vamos a ver. Sacerdocio santo. A los sacerdotes era un privilegio de los elegidos, no cualquiera. ¿Usted fue elegido? Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Entonces usted fue elegido, ¿verdad? Los sacerdotes son vestidos para el servicio sagrado. ¿Usted fue vestido? ¿Cierto? Le dice que fuiste vestidos de Cristo. Los sacerdotes usaban su ropa que apuntaba, tú ahora usas la ropa de Cristo.
¿Fuiste ungido para servir? Sí. La palabra dice que todo cristiano cuando cree en el Señor Jesucristo es ungido con Espíritu Santo para las buenas obras que Dios dispuso de antemano. ¿Fuiste ungido para servir? Sí, la Biblia dice que fuiste capacitados, el continúa, preparados para el servicio, porque te dice que fuiste capacitado para servir en un nuevo pacto. ¿No lo dice? Ya están cumpliendo con varias opciones de un sacerdote, ¿verdad? ¿Qué más? Son ordenados para una vida de obediencia. ¿No fuiste llamado a obedecer? Vayan y hagan discípulos en las naciones, enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado. ¿Se están pareciendo cada vez más, verdad? Ajá, para ver qué más. Deben honrar la palabra de Dios. Fuimos llamados, sí, nosotros fuimos llamados como luceros a mantener la palabra de Dios en alto. ¿Deben andar con Dios? Sí, nos mandan a tener comunión con Él. Es más, el cristianismo se basa en una relación, no es un sistema religioso. Cuando usted, ya tú no eres cristiano por salvación. No hay nada que tú puedas hacer por salvación. Tú no haces obras por salvación. Tú fuiste ya salvo porque Cristo así lo quiso y Dios te tuvo misericordia y te tuvo gracia. Ahora que eres cristiano, Dios espera que tú profundices su relación con Él. Entonces esto se trata, el cristianismo es una cuestión de relación de amor con Dios. Recíproca. ¿Ok? Y mi amor por Dios, yo no tengo otra forma de mostrar amor por Dios que por medio de la obediencia. ¿Por qué? Porque Dios tuvo contigo misericordia y tuvo gracia. ¿Cómo tú le devuelves eso? ¿Cómo tú le devuelves a Él en agradecimiento? Tú le puedes tener misericordia a Dios, ¿qué le vas a perdonar? Tú le puedes tener gracia a Dios, ¿qué le puedes dar que Él no tenga? Entonces, la única forma que tú tienes para mostrar que amas a Dios es obediencia. Y el Señor Jesucristo lo definió así, y lo voy a decir. Dice, el que me ama, obedecerá mis mandamientos. Punto. Entonces, si la Biblia dice, ama con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, entonces usted es una persona que se mentaliza a obedecer lo que Dios dice. No es que oye su palabra y endureces el corazón. No, usted se mentaliza. El que ama no endurece el corazón. Se postra ante Él, lo adora. ¿Me expliqué? Entonces dice, debe influenciar a los pecadores. A usted fue llamado al ministerio de reconciliación. ¿Y qué usted cree que es eso? Ir a los pecadores sin tomarle en cuenta su pecado y decirle que reconcíliate con Dios. ¿Qué más era un sacerdote? Son mensajeros de Dios. Usted no fue llamado a llevar la palabra. Todo eso Dios lo hizo contigo. Por lo cual usted debería sentirse un sacerdote, pero un representante de Dios. Y por eso es que Dios hace mucho énfasis en nuestra conducta e integridad, porque lo representamos a Él y no le damos pie al enemigo para que por nuestro mal proceder se desacredite lo que Cristo hizo. Entonces usted siéntase como un sacerdote llamado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. No se sienta menos, porque todo eso que está allí, Dios lo hizo por ti por medio de Cristo Jesús. Y usted está capacitado para hacerlo. La Biblia dice que usted fue capacitado para servir en un nuevo pacto. Usted tiene todo eso. Nosotros mismos somos los que nos despreciamos y no aceptamos lo que Dios nos ha hecho. Usted fue lavado, usted fue limpiado, usted fue bendecido, usted fue todo. Incluso Dios te dio Espíritu Santo de poder para que tú te pares firme y seas un verdadero adorador y vayas y lleves salvación a todo aquel que la necesita. Dele un aplauso a Dios. Dele un aplauso a Dios. Amén. 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 Y con este termino, mis hermanos, y hacemos unas oraciones. Dice, Colosenses 3, 23, 24, Biblia de las Américas. Y todo lo que hagáis, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿No es lo que estamos hablando al principio? Los falsos adoradores no hacen las cosas de corazón por Dios. Nosotros todo lo que hacemos debemos hacerlo de corazón.
Si vas a orar, ore de corazón. Si vas a estudiar, estudie de corazón. Si vas a servir, sirva de corazón. ¿Ok? Como para el Señor y no para los hombres. ¿Sabes por qué para el Señor? Sabiendo que el del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirves. Así que levante el ánimo, sea un verdadero adorador. Usted ya fue capacitado, usted fue limpiado, fue bendecido, fue vestido con la ropa santa. Usted tiene todo para triunfar en Cristo. Así que levántese como un sacrificio vivo y como una piedra viva que eres en el templo espiritual donde Dios habita. Porque Dios nos dio su Santo Espíritu y habita y decidió en este tiempo habitar en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia de la cual tú eres parte y miembro. Levántese, anímese, hay mucho que hacer por Dios. Dele un aplauso al Señor, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga.